Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. De antemano le damos la bienvenida a la exposición y conferencia de la tarde de hoy. De antemano le damos la bienvenida a la expositora, quien es Piedad Telles, psicóloga social comunitaria de la UNAD. Nació en un hogar espírita y tiene experiencia comunitaria y psicológico con infancia y adolescencia. Entonces, antes de iniciar con nuestra charla de la tarde de hoy, le vamos a dar la palabra a Gonzalito para que por favor nos colabore con la oración. Gracias. Bueno, con mucho gusto. Bueno, muy buenas tardes, queridas y queridos compañeros en Ideal Espírita. Saludamos también fraternalmente a nuestros hermanos desencarnados que hoy se hacen aquí presentes para participar de esta hermosa charla del día de hoy. Espero que para todos sea de gran provecho. Los invito a que desde el fondo de nuestro corazón unamos nuestro pensamiento también y elevemos a Dios Todopoderoso, nuestro bendito Creador universal, una plegaria de gratitud por la vida que nos ha dado, por este día tan hermoso que tenemos hoy y por la salud que nos permite disfrutar. Darle gracias también por nuestras familias, por nuestros hijos, hijas, parientes, amigos, por todos ellos, Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias. Gracias por el alimento que pones en nuestra mesa, por el techo, por el abrigo que nos das, por nuestros amigos y conocidos también en Ideal Espírita. Queremos también, Señor Dios Todopoderoso, para hoy que los benditos guías espirituales inspiren a nuestras queridas expositores del día de hoy para que el mensaje que nos traen sea perfectamente comprendido, que sea aplicable a nuestras vidas y que nos ayude a crecer espiritualmente y a evolucionar como es el propósito de esta hermosa y bella doctrina. Te rogamos, Padre Celestial, también por todos los enfermos, por los que sufren de una manera y de otra, moral, espiritualmente, físicamente, en todos los lugares del planeta, en todas partes del universo donde se clame tu bendito nombre. Hasta todos ellos llegue, Señor, tu santa y bendita misericordia oportunamente, para que estas personas, estos espíritus que sufren, sean consolados, para que ellos sean fortalecidos y tengan esa resignación, esa paciencia o esa humildad para aceptar las diferentes pruebas por las que cada uno pasamos cada día, y estas pruebas sean para ese bendito adelanto de cada uno, para que las penas que estamos enmendando de una u otra manera puedan seguir adelante y llegar triunfantes allí al mundo espiritual con el deber cumplido. Fortaleza para los que sufren y están desanimados, Señor, te ruego como siempre por los hermanos que contemplan la posibilidad del suicidio, para que en este mismo instante, desde el mundo espiritual superior, lleguen hasta estos hermanos, los guías espirituales, y puedan ayudar a estos hermanos para que reflexionen y pospongan esas intenciones que tienen y luchen por la vida, para que puedan completar esas pruebas que ellos mismos han escogido voluntariamente para saldar nuestras deudas del ayer. Ahora te damos gracias, Señor, y en tus manos, si es tu voluntad, Señor, bendícenos a todos, protégenos y permítenos que podamos comprender el mensaje del día de hoy. Si es tu voluntad, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Señor Jesucristo, guía espiritual, que así sea. Bueno, agradecemos a Gonzalito por su oración. Entonces, a continuación, vamos a presentar a Piedad. Piedad Telles es psicóloga social comunitaria de la UNAD, nació en un hogar espírita, tiene experiencia en trabajo comunitario y psicológico con infancia y adolescencia, es secretaria de la Asociación Médico Espírita Colombiana, coordina el Departamento Doctrinario de Rutas de Luz y es cofundadora del Hogar Infantil Rutas de Luz. Hoy vamos a escuchar el tema, el libro de los espíritus y su tradición histórica. Entonces, antes de darle la palabra a la expositora, les recordamos mantener los micrófonos apagados y si alguien tiene alguna duda o aporte, por favor lo hacen a través del chat. Entonces, le damos la bienvenida a Piedad y las salas de Piedad. Gracias. Buenas tardes para todos. Gracias por la presentación. ¿Están viendo la pantalla? Sí, sí se ve la pantalla. Gracias.
Bien, antes de comenzar la conferencia, pues hoy le correspondía a nuestra querida Simone Privato. Ante todo, ella presenta excusas por no haberla podido realizar, pues tiene varias dificultades, entonces me pido el favor de que le hiciera la conferencia. Bien, para empezar, entonces el tema que nos corresponde en la tarde de hoy es el libro de los espíritus y su tradición histórica. Vamos a hacer una pequeña introducción del espiritismo en su más simple expresión, donde nos dice que las instrucciones impartidas por los espíritus de un orden elevado acerca de los temas que interesan a la humanidad, así como las respuestas que han dado a las preguntas que se les formularon y que han sido recopiladas y coordinadas cuidadosamente, constituyen toda una ciencia, una doctrina, una moral y filosófica que lleva el nombre del espíritu. Vemos acá que en este libro chiquito que el maestro Allan Kardec hace sobre el espiritismo en su más simple expresión, nos da una pequeña inducción sobre lo que es la doctrina espírita como tal. Y nos dice que está enfocada en la ciencia, en la moral, en la filosofía, y que todo este conglomerado que tiene el libro de los espíritus fue dictado por los espíritus más elevados con temas que ayudan a la humanidad y especialmente al ser humano como tal. Nos dice que por consiguiente el espiritismo es la doctrina basada en la existencia, las manifestaciones y la enseñanza de los espíritus. Esta doctrina se halla expuesta de una manera completa con respecto a la parte filosófica que se encuentra en el libro de los espíritus, en relación con la parte práctica y experimental en el libro de los medios, y por lo que se refiere a la parte moral que encontramos en el Evangelio según el Espíritu. Vemos que toda esta codificación que nuestro querido Kardec realizó en estas obras maravillosas encuentra el ser humano la respuesta del porqué de la vida, el para qué, y con la finalidad de que los seres humanos seamos más conscientes de que debemos prepararnos también, no solamente en la parte material o en la vida corporal, sino también en la vida espiritual. Bien, ya entrando en materia, pues vimos que el libro de los espíritus fue publicado el 18 de abril de 1857 por Allan Kardec. Es la obra fundamental de la filosofía espírita, donde se establecen los principios del espiritismo o de la doctrina espiritista sobre la inmortalidad del alma, la naturaleza de los espíritus y sus relaciones con los hombres, las leyes morales, la vida presente, la vida futura y el futuro de la humanidad. Según la enseñanza impartida por los espíritus superiores, con la ayuda de diversos medios recopilados y expuestos en orden por nuestro querido Allan Kardec. Vemos que el libro de los espíritus es la base fundamental para empezar a entender y comprender qué es la doctrina espírita como tal, y nos da las herramientas y las pautas para entender y comprender que la inmortalidad del alma es un tema donde se expone de una forma muy clara y concisa a la humanidad. Y pues el libro de los espíritus contiene 119 preguntas y respuestas y está dividido en 4 partes o libros. Está el libro primero, que son las causas primeras, el libro segundo, que son mundo espírita o de los espíritus, el libro tercero, que son las leyes morales, y el libro cuarto, que son las esperanzas y los consuelos. Yo quisiera trabajar algo muy bonito en cuanto al aporte que ha hecho el libro de los espíritus para la humanidad como tal. Y encontramos historias muy bonitas en las diferentes revistas espíritas, y una de ellas, titulado El libro de los espíritus entre los salvajes, me pareció súper interesante lo que nos habla en la revista de 1859, y dice así: sabíamos que el libro de los espíritus tiene lectores comprensivos en todo el mundo,
pero seguramente no hubiéramos sospechado encontrarlo entre los salvajes de Sudamérica. Si no fuera por una carta que nos llegó desde Lima hace unos meses, cuya traducción completa nos pareció interesante de publicar, dado el hecho significativo que contiene y cuyo alcance es de fácil comprensión. La carta tiene un comentario que no requiere ninguna reflexión por nuestra parte. ¿Quién escribió esta carta? La escribió el señor Fernando a nuestro querido Allan Kardec, y él le va a contar aquí a él cuál ha sido su experiencia, cuál ha sido su forma de entender y comprender este libro de los espíritus, no solamente para él, sino también compartirlo con nuestros hermanos indígenas. Y dice: excelentísimo señor Allan Kardec, durante más de 10 años he visitado con frecuencia a los pueblos aborígenes que habitan las laderas orientales de los Andes, en estas regiones americanas de los confines del Perú. Libro de los espíritus que adquirí en un viaje a Lima me acompaña en estas soledades. No se sorprenda de que le diga que lo he leído con avidez y que lo releo continuamente. Él lleva trabajando con nuestros aborígenes 10 años en los cuales le ha servido el libro de los espíritus como una herramienta muy grande de retroalimentación para él mismo y también para la comunidad. Dice: tampoco vendría a tomarme su tiempo con tan poco si no fuera por cierta información que debería interesarle. Y si quisiera recibir los consejos que espero de su amabilidad, pues no dudo que sus sentimientos humanos son de acuerdo con los sublimes principios de su libro. Aquí Fernando le expresa a nuestro querido Kardec que la carta que él se va a tomar la molestia de leerla es para darle a conocer el trabajo que se ha venido realizando aquí en Lima, Perú. Y quiero recalcar algo muy importante, y es que nuestro querido Allan Kardec le daban altas horas de la noche contestando las cartas que le llegaban a su escritorio. Él trataba de dar respuesta a todo aquello que le llegaba de diferentes partes del mundo. Y dice aquí Fernando: estos pueblos que son llamados salvajes lo son menos de lo que generalmente se piensa. Si se dice que viven en chozas y no en palacios, que no conocen nuestras artes y nuestras ciencias, que ignoren la etiqueta de la gente civilizada, serán verdaderamente salvajes. Este concepto se lo dan a estos hermanos es por el simple hecho de que ellos no tienen, según el encaje que le dan los seres humanos a ellos, es porque no tienen conocimiento de las artes, en las ciencias, en muchas partes del conocimiento, pero si uno se sienta a compartir con ellos, nos damos cuenta que son personas que tienen también un gran auge de conocimiento en ciertas áreas. Y dice aquí, que me pareció muy lindo esto que dice Fernando: son de una inteligencia, observación y sentimientos nobles y elevados. Entienden con maravillosa facilidad y tienen un espíritu incomparablemente menos tardío que los campesinos de Europa. Desprecian lo que les parece inútil en relación a la sencillez suficiente para su forma de vida. Aquí recalcan que son seres con una inteligencia maravillosa, con un sentimiento noble, y son unas personas que observan, detallan todo aquel que de pronto llega a su comunidad, y ellos miran qué aportes le dan, y cuando esas personas llegan a esas comunidades y no le aportan nada, dicen son personas que no merecen la pena que les prestemos nuestra mayor atención. Pero si odian la raza en general, se vinculan con personas que le inspiran una confianza absoluta. A esa confianza le debo la suerte de vivir en su intimidad. Cuando me encuentro en su entorno me siento más seguro que en algunas grandes ciudades. Cuando los dejo se ponen tristes y me hacen prometer que volveré. Cuando regreso, toda la tribu está en celebración. Aquí Fernando tenía un vínculo muy hermoso, muy lindo con estos
indígenas, y estos indígenas le abrieron esa gran puerta de la confianza, donde ellos se sentaban en las tardes, en la mañana, a compartir los conocimientos que ellos tenían, y le dieron esa oportunidad de comentarle a Fernando muchas cosas que su comunidad o los aborígenes de aquella época tenían sobre el adelantamiento de sus tribus. Dice, estas explicaciones se hicieron necesarias por lo siguiente. Les dije que tenía el libro de los espíritus conmigo. Un día pensé en traducir algunos pasajes y me sorprendió mucho ver que lo entendían mejor de lo que lo suponía, dadas ciertas observaciones muy juiciosas que estaban haciendo aquí. Hay un ejemplo. Ellos, cuando empezaron a tener esa bendición maravillosa de compartirles el libro de los espíritus, Fernando quedó aterrado cuando les leía la primera pregunta, ¿qué es Dios? Y desglosar la respuesta que daba el mundo espiritual superior. Los aborígenes, nuestros hermanos indígenas, quedaban totalmente llenos de estas respuestas tan maravillosas que daba el mundo superior, y así esto le sirvió a Fernando darles a conocer más sobre el libro de los espíritus. Dice, ciertamente te maravillas como yo de la conclusión tan salvaje y del sentimiento de hermandad que brotó en él. De hecho, la idea de los espíritus no es nueva para ellos, está en sus creencias y están persuadidos de que es posible hablar con los familiares fallecidos que vienen a visitarnos. Lo importante es aprovechar esto para moralizar, y no creo que sea imposible, ya que todavía no tienen los vicios de nuestra civilización. Vemos acá que Fernando, en esta parte que le redacta a nuestro querido Kardec, les recalca que la inmortalidad es algo que deben seguir creyendo, que es algo real, y sobre todo él veía que podía compartirles, también indicarles reforma íntima, porque todos sabemos que estamos en este planeta para cambiar, para mejorar. Y él decía que le parecía muy lindo el hecho de que ellos eran como ese vaso vacío, ¿sí? Y todo lo que él les enseñaba y todo lo que él les podía compartir, ellos lo asimilaban con ese amor, con ese cariño, y lógicamente no tenían la contaminación de la civilización, ¿no? De esos prejuicios que tienen las sociedades. Y Fernando Guerrero dice, creo que el razonamiento, cuando sabemos situarnos en el nivel de la inteligencia, siempre tendrá una influencia más duradera, esperando la respuesta con la que espero, me darás, recibirás, etc. Él concluye esta carta tan linda y dice que definitivamente el ser debe pasar todo por el tamiz de la razón. Y se da cuenta de que los indígenas pasaban por este proceso de todo lo que les llegaban a indicar, les llegaban de pronto a infundir, ellos lo pasaban por el tamiz de la razón, y se veía que era bueno, ellos lo dejaban, pero si era no algo productivo que les dejara crecimiento, lo dejaban a un lado. Bien, ahora vamos a ver este aporte también en la Revista Espírita de 1861, y es una historia muy bonita también, donde se rescata todo lo que el libro de los espíritus le aportó al señor Will Jordan. Tiene cierto peso porque sabes que no hablas a la ligera, solo para hablar o para llenar columnas de palabras. Ciertamente puede estar equivocado como cualquier otra persona. En cualquier caso, su opinión es siempre concienzuda. Jordan concluye que el libro de los espíritus es concreto. El libro de los espíritus tiene una reflexión cuando se empieza a leer. Entonces él quería escribir un artículo en el cual invitar a las personas de leer el libro de los espíritus, y él continúa diciendo:
Sería prematuro decir que el señor Jordan es un adepto del espiritismo. Él mismo declaró haber visto y no estar en contacto con ningún medio. Juzga la cosa según su intimidad y como no parte de la negación del alma y de cualquier fuerza extrahumana, ve en la doctrina espírita una nueva fase del mundo moral y una forma de explicar lo que hasta entonces era inexplicable. Jordan queda muy satisfecho, queda muy feliz de ver de temas que otras filosofías, otras corrientes de aquella época no tocaban. Y que el maestro Allan Kardec en la doctrina espírita habla sobre esa fase de la inmortalidad del mundo espiritual y sobre todo habla de la gran invitación que nos hace ese mundo espiritual para esa reforma interior y de tocar temas que la gente tenía como tabú, como que no se puede hablar, no se puede decir este tema del aborto, del suicidio, de la eutanasia en aquella época, pero ven que en el libro de los espíritus dan respuesta a todas estas preguntas. Luego, él tiene la oportunidad de compartir con el señor Figueroa y dice el señor Figueroa, una pregunta que toca los intereses más serios de la humanidad y como hombre prudente guarda silencio sobre lo que ignora, temiendo que los hechos no nieguen como tantos otros sus desmentidos y que puedan oponerse a este irresistible argumento. Hablas de eso que no sabes. Así repasando las cuestiones del detalle por las cuales confiesa su incompetencia, se limita a la apreciación del principio y este principio, me pareció muy loable lo que él dice, solo el razonamiento le lleva a admitir la posibilidad como ocurre a diario. Démonos cuenta que tiene mucha relación con lo que Fernando le contaba al maestro Kardec, el razonamiento. Simplemente él es consciente de que lee el libro de los espíritus y son temas tan profundos y son temas que toca volverlos a releer, pero él dice, hablas de eso que no sabes. ¿Por qué? Porque ellos, para escribir estas columnas, tenían que tener un conocimiento bastante amplio y se dan cuenta de que simplemente son pincelazos lo que ellos hacen en ese momento cuando leen el libro de los espíritus, pero que los lleva a ese gran razonamiento, a todo lo que estaban leyendo en ese momento en el libro de los espíritus. Luego Jordan dice, publicó por primera vez un artículo sobre el libro de los espíritus en la revista Le Poussière, en la número 8, en abril de 1860. Dice, ha pasado un año y todavía no hemos hablado de ello en la revista. Prueba de que no nos apresuramos a aprovechar los elogios mientras citamos textualmente o indicamos las críticas más amargas, también demuestran que no tenemos su influencia. Aquí Jordan lo que recalca en esta revista espírita es que no se vive de elogios, no se vive de cosas que no son ciertas. Él quería escribir un artículo en el cual se mirara más lo positivo y si habían críticas, esas críticas también mirar, pero ese mirar era en el reflexionar, no era criticar por criticar, sino en la crítica constructiva, en la crítica reflexiva de las personas que fueran a leer este artículo. Y él dice, este artículo fue reproducido en su nueva obra, Philosophy of the Counterfeit, un filósofo junto al fuego, del cual constituye un capítulo, ¿sí? Y de él extraemos los siguientes pasajes. Aquí él va a hacer unas grandes reflexiones sobre el libro de los espíritus y esto es con la finalidad de que las personas que lean las columnas de este artículo queden con la invitación a continuar a leer este libro. Dice, prometí formalmente volver a un tema sobre el que solo dije unas pocas palabras y que merece una atención muy particular. Es el libro de los espíritus que contiene los principios de la filosofía, de la doctrina y la
filosofía espírita. Aquí él está presentando al libro de los espíritus con un principio que es la filosofía de la doctrina espírita y qué lo que nos está enseñando en esa filosofía. Y esto que él escribe acá me parece también muy interesante. La palabra puede parecerle bárbara, pero ¿qué hacer? Las cosas nuevas necesitan nuevos nombres. Las mesas giratorias llegaron al espiritismo y hoy estamos en posesión de una doctrina completa, plenamente revelada por los espíritus, porque este libro de los espíritus no está hecho por la mano del hombre. Aquí ellos saben que el maestro Allan Kardec simplemente fue el instrumento para poder codificar el libro de los espíritus. Y como estaba el auge de las mesas giratorias, ellos dijeron, esto no puede quedar con el nombre de mesas giratorias, sino tiene que dársele con nombres innovadores que llamen a los lectores a leer el libro de los espíritus. Y es por esto que él le dice, el señor Allan Kardec se limitó a recoger y ordenar las respuestas dadas por los espíritus a las innumerables preguntas que les fueron formuladas. Breves respuestas que no siempre satisfacen la curiosidad del interrogador, pero que en conjunto constituyen en efecto una doctrina, una moral y quién sabe, quizás una religión. Aquí el libro de los espíritus, ellos saben, son conscientes de que el maestro Allan Kardec cumplió una linda tarea de todo ese proceso que había realizado Fortier y ese grupo de personas que estaban estudiando este fenómeno. Y ellos le dieron esa investigación que estaban realizando. ¿Qué hizo el maestro Allan Kardec? Recoger, ordenar y mirar todo ese proceso que ellos habían realizado para empezar a darle un ordenamiento al libro de los espíritus. Y se da cuenta de que esto necesitaba de una directriz, de un eje. Y lógicamente Luis se da cuenta en especial de que cumple una doctrina en el aspecto moral, filosófico, y pues él se toma el atrevimiento de decir de pronto de una religión. Luego él dice, juzgadlo vosotros mismos. Los espíritus explicaron claramente sobre las primeras causas, sobre Dios y el infinito, sobre los atributos de la divinidad. Nos dieron los elementos generales del universo, el conocimiento del comienzo de las cosas, las propiedades de la materia. Contaron los misterios de la creación, la formación de mundos y seres vivos, las cuales de la diversidad de razas humanas. De ahí al principio vital solo hay un paso y nos dijeron que era el principio vital, que era la vida y la muerte, la inteligencia y el instinto. Ellos acá, en esta redacción que están haciendo, quedan totalmente impregnados de cómo el libro de los espíritus toca temas que en aquella época ciertas filosofías, ciertas corrientes podían tocar, pero no se atrevían de pronto a publicarlos. Pero acá ellos dicen que sí, merece toda la atención de publicar todo esto que ellos están empezando a leer en el libro de los espíritus. Luego dice, entonces levantaron el velo que nos oculta el mundo espírita, es decir, el mundo de los espíritus, y nos dejaron y nos dijeron cuál era su origen y cuál era su naturaleza, cómo se encarna y cuál fue el propósito de esa encarnación, cómo se efectuó el entorno de la vida corporal a la vida espiritual. Espíritus errantes, mundos transitorios, percepciones, sensaciones y sufrimientos de los espíritus, relaciones más allá de la tumba, relaciones de simpatía y falta de simpatía de los espíritus, retorno a la vida corporal, emancipación del alma, intervención de los espíritus en el mundo corpóreo, ocupaciones y misiones de los espíritus, nada se nos oculta. Estos temas son tan claros en el libro de los espíritus, son tan trascendentales para los seres humanos, porque muchas personas
en todo este proceso que está viviendo el planeta de regeneración y no entienden qué está pasando. Mucha gente cree que Dios está bravo, que Dios está furioso y que Dios está con esa sed de venganza. Todo esto, el libro de los espíritus lo esclarece a las personas que quieran consultarlo, ¿no? Más adelante dice, dije que los espíritus no solo estaban fundando una doctrina y una filosofía, sino también una religión. De hecho, redactaron un código del mundo moral en el que se formulan leyes cuya sabiduría me parece muy grande. Y para que no falte nada, dijeron cuáles serían las penas y los placeres futuros y qué debe entenderse por las palabras paraíso, purgatorio e infierno. ¿Quién nos habló de esto, de este código moral? El Maestro Jesús. El Maestro Jesús nos habló de ese código moral cuando nos decía, de lo que tú siembras, de eso recoges. No hagas a otro lo que para ti no quieras. Y aquí lo que el maestro Allan Kardec en el libro de los espíritus nos viene a hablar es también de esto, de ese código moral. ¿Cuál es ese código moral? La ley de causa y efecto. Y todo esto en el libro de los espíritus nos esclarece que en la doctrina espírita no hay cielo, no hay infierno, no hay purgatorio. Simplemente existe esa ley de causa y efecto. Los espíritus fundamentan todo este conocimiento con testimonios también que los encontramos en el libro El cielo y el infierno o la justicia divina, donde nos hablan de una manera más concreta sobre estos estados de conciencia. Luego dice, resulta que es un sistema completo. Perdón, Piedad, está frenada la presentación, es decir, si está pasando diapositivas, por favor, no se ven para que entonces revise, por favor. Gracias, Pablo. Está en la diapositiva donde dice juzgarlo vosotros mismos. Los espíritus explicaron claramente sobre las primeras causas, sobre Dios y el infinito, sobre los atributos de la divinidad. Ahí quedó en esa diapositiva, por favor. ¿Ahí están viendo? Sí, ahí dice, hay una diapositiva donde dice, resulta que un sistema Sí, señor. completo, y continúa. Sí, Muy señor. bien, gracias, gracias. Bueno, gracias a su merced. Dice, resulta que un sistema completo, y no me avergüenza reconocer que si el sistema carece de la poderosa cohesión de una obra filosófica, sí aparecen contradicciones aquí y allá. Es al menos muy notable por su originalidad, por su alto alcance moral, por las soluciones imprevistas que da a los delicados temas que perturbó o ocupó el espíritu humano. Aquí esa reflexión que hace Luis es que el libro de los espíritus es muy original en todo lo que tiene en su contenido. Es una secuencia razonable con cada pregunta y con cada respuesta que da el mundo espiritual. Ese alcance moral que de pronto en aquella época del maestro Allan Kardec no lo tocaban, pero en el libro de los espíritus, como vimos, lo toca de una forma que invita al ser humano a ser cada vez mejor y son temas tan importantes que hacen que los seres humanos tengan respuesta a lo que de pronto en otras corrientes no encontraban o no encontraron esas respuestas sobre la vida y el más allá. Y él dice, no veo nada imposible en establecer relaciones entre el mundo invisible y nosotros. O sea, él lo tiene claro, que existe esa relación entre el mundo espiritual y el mundo corporal. No me preguntes cómo y por qué, no sé nada de eso. Es una cuestión de sentimiento y no de prueba matemática. Es por tanto un sentimiento que expreso, pero un sentimiento que no es para nada lento. Y en el espíritu y en mi corazón toma formas muy precisas. Él quedó muy conmovido con la lectura del libro de los espíritus y él dice que este libro
es algo maravilloso, porque al final, como él lo expresa, es el espíritu de él, es su corazón, es su forma de ver que este libro da consuelo, da fortaleza para muchos seres y que no es algo así matemático, sino que todo tiene un proceso de lógica, todo tiene un proceso de razonamiento y todo va concadenado a las respuestas que dan los espíritus. Dice, sin duda, no es difícil creer que todas las criaturas de Dios no parecen a los tristes, no se parecen a los tristes habitantes de nuestro planeta. Somos muy imperfectos. Estamos sometidos a las necesidades groseras, por lo que no es difícil imaginar que hay seres superiores que no sufren ningún castigo corporal, seres radiantes y luminosos. Aquí él está diciendo que sí, somos seres que estamos en ese proceso de mejorar, de cambiar. ¿Y cómo lo hacemos? Mediante la reencarnación. Y que hay seres que vienen con esas misiones, que vienen con esas tareas tan hermosas de enseñarnos y decirles, no es difícil ser seres buenos, no es difícil ser una persona compasiva, benevolente. Y por eso él habla de estos espíritus que vienen con esas misiones tan maravillosas, de invitarnos a continuar por esa escalera o por ese proceso de la evolución. Y él dice, es porque esta doctrina se encuentra también en el curioso libro del señor Allan Kardec, que me reconcilió con los espíritus que interrogó. La brevedad de sus respuestas prueba que los espíritus no tienen tiempo que perder. Si algo me sorprende es que todavía les alcanza para responder con complacencia al llamado de tanta gente que ha perdido a los suyos para evocarlos. Aquí Luis dice que le ve la seriedad y la categoría de espíritus elevados que están en esta tarea de la codificación de la doctrina espírita y que son espíritus que no pierden el tiempo en ridiculeces, como muchas otras corrientes religiosas nos hacen ver que nosotros invocamos, llamamos, hacemos ritos, ¿no? Los espíritus superiores se prestan es para el aconsejamiento positivo, para las cosas buenas, mas no para las cosas mundanas. Y pues lógicamente él queda impactado de que muchos seres encontraron en esas evocaciones de sus seres queridos que colocamos en el libro de los El cielo y el infierno y en el libro de los medios, que estas manifestaciones de sus seres queridos es para darles consuelo y que existe esa inmortalidad del alma y que las personas cuando están en esos últimos hálitos de vida pueden allí mirar su vida y también mirar ese proceso de que la vida no se queda acá solamente con la muerte, sino que trasciende el espíritu en el mundo espiritual. Entonces, esto es muy importante lo que él recalca. Dice, no conozco un curso moral más atractivo, más consolador, más encantador que este. Todo allí confirma los grandes principios sobre los que se basan las civilizaciones modernas, especialmente el principio de libertad. El espíritu y el corazón salen de allí colmados y fortalecidos. Aquí Luis lo que quiere recalcar es esa moralidad que nos invita este libro de los espíritus, el atractivo que tiene del consuelo, del esclarecer, del fortalecer a todos aquellos que estamos en ese estudio de la doctrina espírita. Pero lo que más le llama la atención es esa libertad que tiene el espíritu de entender y comprender también que cuando está en el mundo espiritual no está en ese marco de ese cielo o de ese infierno, sino que también está en ese marco de la libertad,
de progresar, de remendar, de todo lo que él hizo y de pronto no hizo cosas bien, poderlas enmendar. Entonces, es aquí donde Luis hace esa reflexión en esta parte de invitar a las personas a ver que trasciende mucho más allá, ¿no? Y él dice, este libro es admirable, es el tema general que está marcado por una cierta grandeza y viva originalidad, ya sea que emane o no de una fuente sobrenatural. El trabajo es emocionante en muchos sentidos y solo porque estaba muy interesado, llegué a creer que podía interesar a mucha gente. Él quería con este artículo invitar a las personas a que conocieran el libro de los espíritus, pero especialmente darse cuenta que es un trabajo, como lo dice él, emocionante, el dedicar el maestro Kardec su vida a codificar este bello libro y poder dar consuelo a muchas personas y dar esclarecimiento de esa inmortalidad en el más allá. Luego vamos a ver esta otra historia en la revista Espírita del año de 1858, donde el editor dentro, el libro de los espíritus, dice él, del señor Allan Kardec, es una página nueva del propio gran libro infinito y estamos persuadidos de que se ha de colocar un señalador en esta página. Dentro dice, sentiríamos mucho si se creyera que hemos venido a hacer aquí una publicidad bibliográfica. Si pudiésemos suponer que así fuera, quebraríamos nuestra pluma inmediatamente. No conocemos de manera alguna al autor, pero confesamos abiertamente que nos sentiríamos felices de conocerlo. ¿Quién escribió la introducción que encabeza el libro de los espíritus? Quien escribió el libro, la introducción del libro de los espíritus debe tener el alma abierta a todos los nobles sentimientos. Aquí Denú está conmovido de la introducción del libro de los espíritus, sensibilizado, y él no tiene la oportunidad de conocer al maestro Allan Kardec, pero él dice que simplemente ese libro con su introducción sensibiliza a los seres. Luego dice, además, para que no se pueda sospechar de nuestra buena fe y acusarnos de tomar partido, diremos con toda sinceridad que nunca hemos hecho un estudio profundo de las cuestiones sobrenaturales. Pero si los hechos que se produjeron nos han asombrado, por lo menos no nos hicieron encoger los hombros. Somos un poco como esas personas llamadas soñadoras, porque no piensan igual que todo el mundo. Eso me pareció muy, muy lindo porque las personas cuando estaban buscando cosas lindas, cosas productivas para sus vidas, son personas soñadoras, pero no personas soñadoras en querer simplemente en quedarse ahí, sino ser personas soñadoras en, venga, yo cómo mejoro, cómo voy por ese camino de la espiritualidad o cómo cambio mi vida. Y trabajan con esas herramientas. No se quedan simplemente ahí. Ah, sí, haga meditación. Ah, sí, haga oración. Y simplemente se quedan ahí, sino indagan más allá en la profundidad de lo que el libro de los espíritus nos deja. Y aquí él dice, a todos los desheredados, me parece esto muy lindo, muy consolador, a todos los desheredados de la tierra, a todos los que andan o que caen regando con sus lágrimas el polvo del camino, les diremos, leed el libro de los espíritus, esto os hará más fuertes. También a los que están felices, a los que por la senda solo encuentran innovaciones de la multitud o las sonrisas de la fortuna, les diremos, estudiadlo, él os hará mejores. Pienso que esto sí no tiene comentarios porque es algo muy lindo lo que él enmarca en este texto y es muy cierto. Simplemente el libro de los espíritus es de consuelo, de fortaleza, de estudiarlo y de discernir lo que está allí.
El cuerpo de la obra, dice el señor Allan Kardec, debe ser atribuido plenamente a los espíritus que lo han dictado. Está admirablemente clasificado por preguntas y respuestas. Algunas veces estas últimas son simplemente sublimes. Acordémonos que las últimas preguntas son de San Agustín, donde nos traen reflexiones muy lindas sobre nuestras vidas, en la parte moral, en la parte espiritual. Esto no nos sorprende, pero ¿no ha sido necesario un gran mérito para quien supo obtenerlas? Él habla aquí que si esta persona que estaba escribiendo este libro sería para hacerle un monumento, para, mejor dicho, tenerlo en lo alto. Simplemente se da cuenta de que es una persona muy humilde y muy sencilla. Desafiamos a los más incrédulos a reírse mientras leen este libro en el silencio y en la soledad. Todo el mundo honrará al hombre que ha escrito su prefacio. Vemos aquí que el maestro Allan Kardec es reconocida su tarea y que solamente Dios le reconoció a él todo su esfuerzo, todo su sacrificio al venir a codificar el libro de los espíritus. Dice él, la doctrina se resume en 2 palabras: no hagáis a los otros lo que no quisierais que os hagan. Hubiéramos querido que el señor Allan Kardec haya agregado, y haced a los otros lo que quisierais que os hiciesen. Mejor dicho, el libro dice claramente, y además la doctrina no estaría completa sin ello. No basta con no hacer el mal, es necesario también hacer el bien. Denú aquí reflexiona de que es importante que nosotros hagamos el bien, que es importante no quedarnos, no, yo no soy ni bueno ni malo, simplemente soy estático. Aquí estamos perdiendo el tiempo. Entonces debemos hacer acciones buenas, hacer acciones en las cuales nos sintamos tranquilos y donde realmente cumplamos con el mandamiento que nos enseñó el Maestro Jesús: amar a Dios por encima de todas las cosas, ¿no? Y se ama pues sirviendo al prójimo. Si no fuésemos más que los hombres honrados, no habríamos cumplido sino con la mitad de nuestro deber. Somos un átomo imperceptible de esta gran máquina llamada mundo, y donde nada debe ser inútil. Sobre todo, no nos digan que se puede ser útil sin hacer el bien. Somos ese mundo grande, somos ese mundo en donde necesitamos diferentes reencarnaciones para ir mejorando, para ir puliéndonos y para ser cada vez perfectibles. Pero ¿cómo se logra? Vuelve él y lo recalca en hacer el bien. Al leer las admirables respuestas de los espíritus en la obra del señor Kardec, nos hemos dicho que habría allí un bello libro para escribir. Rápidamente reconocimos que nos habíamos equivocado. El libro ya está escrito, solo conseguiríamos estropearlo si buscásemos completarlo. Él se da cuenta que el libro, bueno, una reforma, no, pero cuando él se da cuenta de leerlo todo, dice, este libro es perfecto, este libro no necesita ni una coma, ni una tilde, está perfecto, porque todo lo que está allí tiene gran consuelo, tiene gran respuesta para la humanidad. Sois hombres de estudio y tenéis buena fe para instruiros. Leed el libro primero sobre la doctrina espírita. Estáis colocados en la clase de personas que solo se ocupan de sí mismas, que hacen, como se dice, sus pequeños negocios muy tranquilamente y que a su alrededor no ven nada más que sus propios intereses. Leed las leyes morales. Esto me pareció súper lindo, porque hay personas que simplemente es la ley del embudo. Primero ellos, segundo ellos, tercero ellos. Y no se dan cuenta de que en el entorno en el cual se encuentran hay seres que están en situaciones difíciles. Y esto, él decía, por lo que veo, habían personas que decían, soy de buena fe porque yo hago, porque yo voy. Simplemente se quedan ahí en manifestar, pero no se ven acciones. Entonces, a nosotros los espíritas nos cabe mucho esta parte en el que si estamos haciendo una tarea de mercados,
si estamos diciendo que vamos a ayudar, no seamos siempre de pronto, o sean siempre las mismas personas que lo hacen, seamos todos los que nos metamos la mano al bolsillo y digamos, venga, yo voy a ayudar, yo voy a colaborar, porque hay personas, de verdad se los digo, y el grupo del Departamento de Asistencia Social viven muy agradecidas, y hay personas que llaman llorando diciendo, ustedes llegaron con este mercado porque hoy no teníamos nada que comer. Entonces, esto nos cabe a nosotros de que hagamos, no nos quedemos solamente en palabras, sino también en hechos. La desdicha os persigue encarnizadamente y la duda os envuelve a veces con su brazo glacial. Estudiad el libro tercero, Esperanzas y Consuelos. Todos vosotros que tenéis nobles pensamientos en vuestros corazones y que creéis en el bien, leed todo el libro. Si hubiere alguien que en su contenido encuentre material para burlas, sinceramente, nos compadeceríamos. Esto Juno lo recalca como hay que leer el libro de los espíritus, y esto no era para entrar en burlas ni entrar en cosas que el libro de los espíritus no tiene. Simplemente es, como dice él, es de esperanza, de consuelo, de fortaleza, y pues allí el libro de los espíritus simplemente son pautas o herramientas para las personas. No quiere decir que la persona que lea el libro de los espíritus, tenga que volverse espiritista, ¿no? Simplemente le esclarece su vida un poco más. Y el libro de los espíritus, si en aquella época de 1857, démonos cuenta cómo aportó a muchas personas, ahora en la actualidad, cuando se conmemoró los 150 años del libro de los espíritus, me pareció esto muy importante traerlo acá. En la Cámara de Diputados del Brasil se hizo esta sesión solemne en pleno honor el viernes, en el cual se estaba celebrando el aniversario del libro de los espíritus del maestro Allan Kardec, y este diputado dice: el autor de la solicitud del homenaje, Luis Basuma, afirmó que el gran aporte del espiritismo a la humanidad no es el de ser una de las más de 4.000 religiones del mundo, sino de haber desarrollado una filosofía y un marco científico sin precedentes en el universo religioso. Este diputado quedó muy contento, muy feliz de ver cómo la doctrina espírita, especialmente el libro de los espíritus, ha ayudado en todos estos años, hasta el año 2021, a ser esa luz en la vida de muchas personas. Y dice aquí, según Basuma, en Brasil, donde el espiritismo tiene alrededor de 30.000 millones de seguidores, fue un hito en la historia. Tenemos un espiritismo antes de Chico Xavier y otro después de él. Resalto para Basuma el aporte más importante de Chico Xavier, además de todo el trabajo que desarrolló. Fue el ejemplo de una vida impecable, acorde con las enseñanzas del espiritismo, lo que le otorgó una credibilidad incuestionable. Entonces, aquí las personas tienen a Chico como ese ejemplo de la doctrina espírita por su ejemplo de vida. Y démonos cuenta que en muchos otros países, cuando conmemoramos los 150, los aniversarios del libro de los espíritus, es algo muy bonito porque es allí donde llegan personas a contar sus testimonios de cómo la doctrina espírita les ha fortalecido y les ha cambiado también su estado de vida. Dice, el diputado Vital de Rego Filo habló en nombre de la dirección de su partido y destacó que en ningún otro país la doctrina espírita es tan intensa como en Brasil. Cada año se compran alrededor de 8.000 millones de libros sobre el tema, informó.
Estos hombres y mujeres están unidos por un sentimiento conmovedor de solidaridad cristiana y amor por los demás. Fuerzas espirituales que nos perfeccionan como seres humanos y nos hacen grandes como nación en la lucha que todos emprendemos por una realidad mejor y más digna. Entonces, démonos cuenta que la literatura espírita es muy grande y allí muchos seres encuentran diferentes temas en la parte filosófica, en la parte médica, en la parte psicológica, en la parte veterinaria. Estábamos viendo que muchos seres, diferentes facetas de sus profesiones, encuentran en el libro de los espíritus y en diferentes obras consuelos, orientaciones, y esta nos la dan los espíritus superiores, ¿no? Entonces, el maestro Allan Kardec, mañana que se conmemora su nacimiento, solamente nos quedan palabras de gratitud, palabras de mucho amor por todo lo que él realizó por esta humanidad. Y quiero recalcar algo muy lindo que trabajó nuestro querido Horacio Hernández, y fue el haberle compuesto una canción a nuestro querido Allan Kardec. Entonces vamos a escuchar la canción. Quiero cantarle a Kardec con mucho amor, mucha fe, un canto de amor y paz que alegrará corazón, siervo de Dios y de Jesús. Allan Kardec, eso eres tú, tú eres tú, tú eres tú. Ángel de luz inmortal, vencedor, la verdad, en ti deseo encontrar esta paz, cual quiero yo en ti, ser confiar, Allan Kardec, ángel de luz, ángel de paz, ángel de paz. Dios espíritu inmortal, de luz, caridad, Kardec codificador, la verdad, cual Allan Kardec, ángel de luz, ángel de paz, Allan Kardec, ángel de luz, ángel de paz. Entonces, simplemente recalco esa tarea también tan linda de Horacio. Él hizo una canción inspirada en agradecerle a nuestro querido Kardec por todo lo que él dedicó, sobre todo en su bienestar de salud, ¿no? Y poder terminar de codificar la doctrina espírita. Por su atención, muchas gracias. Bueno, pues agradecemos a Piedad por tan inspiradora conferencia. Entonces, vamos a leer los comentarios del chat. Dice: muchas gracias, querida Piedad, de Albita. Ananías Ávila: gracias, Piedad, por su análisis desde la mirada de otros observadores y del suyo, que hacen resaltar la honda trascendencia y la valía moral y filosófica del espiritismo, del enorme y noble trabajo Kardec y los espíritus que ayudaron a producir esta obra monumental. Muchas gracias a usted y a Rutas de Luz por el desarrollo de esas agendas tan instructivas. Muchas gracias, Piedad. Y Sermila Rojas: no hay ninguna pregunta. Entonces, le damos la palabra a mi papi por si tiene algún comentario de más antes de seguir con el Evangelio. Bueno, Está muy bajitico. Que si tienen algún comentario para hacer, mi papi en especial, antes de seguir con el Evangelio. Sí, aprovecho la oportunidad para agradecerle sinceramente a Piedad por la exposición que en el día de hoy nos ha dado.
personalmente, informo a quienes están en la sala que no había nunca escuchado la enseñanza que nos dio de ese gran hombre que de las selvas del Perú, don Fernando Guerrero, socializaba y enseñaba la doctrina de los espíritus a nuestros aborígenes. Pensé de inmediato en nuestro querido hermano Edwin Bravo, que también lleva la doctrina a enseñarla en Guatemala, donde están nuestros hermanos indígenas, los aborígenes. Entonces, muchísimas gracias, Piedad, muy reconocido personalmente por sus enseñanzas que en el día de hoy nos ha compartido. Muchísimas gracias y que Dios la siga bendiciendo para que cada día seamos buenos ciudadanos del universo y practicantes de las enseñanzas de Jesús. Gracias. Bueno, entonces nuevamente le agradecemos a Piedad por tan importante conferencia y completa. Entonces, a continuación le damos la palabra a Ingrid Gómez para el Evangelio. El tema de la tarde de hoy es Misión de los Espíritus, capítulo 20, los obreros de la última hora. Recordarles que si alguien tiene alguna pregunta o aporte por el chat y por favor mantener los micrófonos ocupados. Entonces, le damos la bienvenida a Ingrid. Buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Bueno, ¿sí se ve la imagen? Sí. Bueno, buenas tardes. Del capítulo 20 del Evangelio según el Espiritismo, el tema Misión de los Espíritas es el que me corresponde hoy. Entonces, dice, Misión de los Espíritas. ¿No oís ya el rugido de la tempestad que habrá de arrasar al viejo mundo y que sepultará en la nada el conjunto de las iniquidades terrenales? Bendecid al Señor, vosotros los que habéis depositado vuestra fe en su soberana justicia, y que como nuevos apóstoles de la creencia revelada por las voces proféticas superiores, vais a predicar el nuevo dogma de la reencarnación y de la elevación de los espíritus, según hayan cumplido, bien o mal, sus respectivas misiones, así como soportado sus pruebas terrenales. Ya no temáis, las lenguas de fuego están sobre vuestras cabezas, auténticos adeptos del espiritismo. Sois los elegidos de Dios, id y predicad la palabra divina. Ha llegado la hora en que debéis sacrificar para su propagación vuestras costumbres, vuestro trabajo y vuestras actividades futiles. Id y predicad, los espíritus de lo alto están con vosotros. Por cierto, hablaréis a personas que no querrán escuchar la voz de Dios, porque esa voz las incita sin cesar a la abnegación. Predicaréis el desinterés a los avaros, la abstinencia a los disolutos, la mansedumbre a los tiranos domésticos, como también a los déspotas. Id pues, llevad la palabra divina a los grandes que la desdeñarán, a los científicos que exigirán pruebas, palabras perdidas, lo sé, pero ¿qué importa? Es preciso que reguéis con vuestro sudor el terreno que habréis de sembrar, porque no fructificará ni producirá más que con los esfuerzos reiterados de la azada y el arado del Evangelio. Id y predicad. Llevad la palabra divina a los pequeños y a los sencillos, que la aceptarán, porque entre los mártires del trabajo en esta expiación terrenal encontraréis el fervor y la fe. Id, pues ellos recibirán con cánticos de gratitud y alabanza a Dios el sagrado consuelo que les llevaréis.
e inclinarán su frente en agradecimiento al Creador por la porción que les toca en relación con las miserias de la tierra. Id y predicad, que las poblaciones atentas recogerán felices vuestras palabras de consuelo, fraternidad, esperanza y paz. ¿Qué importan las emboscadas que os tenderán en el camino? Solo los lobos caen en las trampas para lobos, porque el pastor sabrá defender sus ovejas de los carniceros que pretenden sacrificarlas. Hombres valerosos, id delante de Dios, pues más dichosos que Santo Tomás, creéis sin pedir ver y aceptáis los hechos de la mediunidad, aunque no hayáis podido obtenerlos mediante vosotros mismos. Id, el Espíritu de Dios os conduce. Id y agradeced a Dios la gloriosa tarea que os ha confiado. No obstante, tened presente que entre los llamados al espiritismo, muchos se han desviado. Estad atentos a vuestra ruta y tomad el camino de la verdad. Pregunta: si entre los convocados al espiritismo muchos se han desviado, ¿mediante qué señales reconoceremos a los que están en el camino del bien? Respuesta: los reconoceréis porque enseñan y ponen en práctica los principios de la verdadera caridad. Los reconoceréis por la cantidad de afligidos a los que brindan consuelo, por su amor al prójimo, su abnegación y su desinterés personal. Lo reconoceréis, en definitiva, por el triunfo de sus principios, pues Dios quiere que su ley triunfe. Los que siguen su ley son sus elegidos y Él les dará la victoria. Erasto, ángel de la guarda del Medium, París, 1863. Bien. Erasto era discípulo del apóstol Pablo, que nos trae este mensaje. Y pues cuando empecé a leer este mensaje de misión de los espíritas, venía a mi mente cuando Jesús le dijo a los apóstoles que id y predicad a todas las naciones. Él los envió en ese tiempo, en ese momento, con lo que les enseñó, con lo que ellos conocieron, con la disposición del corazón que ellos tenían de ir y enseñar la buena nueva, lo que han aprendido de Jesús, todas las enseñanzas que han recibido de Él, todo el consuelo que Él les había dado en ese momento. Y aquí yo veo que se repite nuevamente ese mandato, o sea, como que nos vuelven a recordar ese mandato a quienes conocemos la doctrina consoladora, la que, dándonos cuenta que en esta primer parte donde dice que habrá tempestad y arrasarán el viejo mundo, y siempre, en todo tiempo ha habido guerra, rumores de guerra, angustia, desesperación. Y la doctrina consoladora nos vino a recordar esas enseñanzas que Jesús dio en su momento, a recordar las que se nos habían olvidado y a enseñarnos esas nuevas, unas nuevas que hoy día ya estábamos en capacidad de entender y comprender. Entonces recibimos un consuelo que nos permite tener esa fe y esa fortaleza frente a esas pruebas, frente a esas dificultades, un consuelo que nos permite conocer que hay una vida futura, que Dios nos da oportunidades para enmendar, para mejorar. Nos vino a enseñar que nos podemos comunicar con los seres espirituales, que no hemos perdido a nuestros familiares, que tenemos ese consuelo de volvernos a encontrar con ellos. Todo esto es un regalo que la doctrina nos viene a dar, y como un regalo uno lo recibe y no lo deja en una esquina envuelto en la caja y mira la caja siempre y está el regalo allá. Siempre lo sacamos y le damos el uso para el que nos lo dieron. Y entonces esto es lo que nos
El mensaje que nos viene ahorita a dar es eso, tenemos conocimiento de la reencarnación, tenemos ese conocimiento, podemos y recibimos ese consuelo. Nos dice varias veces, ir y predicar, es ir y llevar ese consuelo, ir y llevar ese consuelo que recibimos, ese conocimiento que tenemos, ir y llevarlo a todas aquellas personas que están desoladas, que están viviendo por ahí perdidas en los vicios, llevarles esa voz de consuelo y esa enseñanza, ese mensaje de amor. Jesús dijo que enseñaré mi mandato, y el mandato de él está basado y fundamentado en la ley de justicia, de amor y caridad, y es lo que debemos ir a enseñar y a presentarle a todos los que estén en nuestro camino. Dice, ya no temáis, las lenguas de fuego están sobre vuestras cabezas. Entonces, nos muestra que no estamos solos, que tenemos esos espíritus, esos seres espirituales que nos guían, que nos cuidan, que nos intuyen y nos ilustran y nos protegen, nos dan esa fortaleza y nos inspiran para que podamos ir y llevar ese mensaje. Pero también nos tenemos que preparar, ¿no? Tenemos que conocer el mensaje, tenemos que conocer la doctrina para no confundirnos ni confundir a otros. También nos dice que ya es momento de que sacrifiquemos muchas costumbres y trabajos y actividades futiles y bueno, tal vez muchos aún no estamos listos para dejar de un lado el trabajo porque todavía necesitamos del sustento, ¿no? Y de hecho es una de las leyes, la ley de trabajo que nos ayuda a progresar, pero sí podemos cambiar muchas costumbres que no nos son útiles, que no nos sirven, que no nos ayudan a nuestro crecimiento. También podemos darle mejor uso al tiempo, dejar esas actividades que no nos enriquecen y no nos ayudan, o algunos trabajos que realmente no edifican, sino que de pronto no ayudan mucho en ese crecimiento. Podemos dejar eso y también podemos aprovechar esa oportunidad que allí donde trabajemos, allí en nuestro hogar o en el rol que cumplamos en cualquier lugar, tenemos la oportunidad de dar ejemplo, de no solamente enseñar y llevar ese mensaje, sino siempre con nuestro comportamiento, con nuestro actuar. Es lo que más convence, por decir algo. Y más que convencer, porque no estamos llamados en sí a convencer a nadie, sino que una persona nos vea en nosotros ese cambio, vea en nosotros una forma de vida que es mejor que la que llevan, que los motive a transformar sus propias vidas. Ahí estamos también llevando ese mensaje, aunque no vayamos a recorrer los pueblos, las calles y los caminos con los que están cerca de nosotros, ya estamos haciendo esa labor. Y traigo a colación el mensaje de Miguel Vives en la guía práctica, donde dice que tenemos que tener prudencia en el pensar, prudencia en el hablar y prudencia en el obrar. La actitud correcta siempre. Porque podemos hablar muy bonito y podemos estudiar y sabernos toda la doctrina, pero si no la vivenciamos, si no damos ejemplo, pues no podemos cumplir la misión a la que estamos encomendados. Dice que predicaréis a los avaros, la abstinencia, los disolutos, la mansedumbre, o sea, todas aquellas personas que están llevando una vida equivocada, que de pronto están comportándose mal, están destruyendo sus propias vidas, trayendo sufrimiento a otras, tal vez por ignorancia, por dolor, llevar ese mensaje a ellos, ¿no? Y dice que también aquellos grandes, a los científicos, que empezarán a cuestionar y a pedir pruebas, y tanto unos como los otros, si no están listos en ese momento para recibir el mensaje, seguramente no nos prestarán atención. Y dice que no importa, porque estamos sembrando una semilla y esa semilla en algún momento va a germinar. Por eso es importante que esa semilla esté nutrida y se nutre con el ejemplo. En algún momento, más adelante, cuando sea su hora, llegarán otros que también vendrán a nutrir y a abonar esa semilla para que en el momento en que estén listos puedan seguir
tener ese cambio en sus vidas. Y también dice que llevemos ese mensaje a aquellos sencillos que están sufriendo, mártires del trabajo. Y conocemos muchas personas que son, verdad, tan humildes y tan abnegadas a la vida que les tocó, que no se quejan, que cualquier bocado, cualquier día, cualquier momento, para ellos está bien y es una bendición. Y son ellos tal vez los primeros que están dispuestos y con esa actitud de recibir. Cuando llevamos esa voz de consuelo, ellos la reciben y la cogen porque ya están en el momento listos y ya han cumplido parte de su trabajo y del proceso que tienen que cumplir para poder ser merecedores de recibir ese consuelo y de poder tener la oportunidad de esa vida nueva, no solamente en la vida corporal, sino poder tener esa fe en la vida futura. Dice también que... Ay, se me trancó esto. No veo. Bueno. Predicad a las poblaciones atentas, recogerán felices vuestras palabras. Bueno, con esperanza y paz, sí, porque ellos siempre estarán en ese momento, en esa disposición. Y todo el mensaje que venga consolador, lo que nos trae es nos amplía esa fe, esa esperanza y esa paz en una vida futura, en que lo que se está viviendo en el momento es temporal, no es para siempre, y que la mejor actitud que tengamos frente a ella, pues nos hará que la vida sea más llevadera y que podamos poder superar esas pruebas con la mejor actitud. Y también dice que no importa las emboscadas que tengamos, ¿no? Porque ya sabemos que siempre que tratamos de hacer las cosas bien, pues habrán obstáculos, personas, situaciones, cosas que nos van a salir en el camino y que nos van a dificultar la tarea. Pero que con esa fe puesta en Dios y con la total certeza de que estamos haciendo las cosas bien, de que estamos cumpliendo la misión que debemos cumplir, siempre vamos a tener allí a Jesús que nos va a guardar y nos va a cuidar, ¿no? Y tener también presente que muchas veces esos enemigos no están fuera. También tenemos esos enemigos internos que a veces nos dicen, nos desaniman, nos desmotivan y ante todos ellos debemos saber que tenemos la fuerza y la capacidad y que no estamos solos para hacer esta tarea. Dice, hombres valerosos, ir delante de Dios, pues más dichosos que Santo Tomás, creéis sin pedir ver y aceptáis los hechos de la mediunidad, aunque no hayáis podido obtenerlos mediante vosotros mismos. Y sí, es cierto que en muchos momentos cuando llegan estos conocimientos que nos abren el entendimiento, muchas veces no estamos tan preparados y a veces no creemos, ¿no? Yo no creo si no me pasa a mí, si yo no veo al espíritu, si yo no lo siento, si yo no lo percibo, no creo. Pero cuando recibimos este iluminación que nos trae la doctrina espírita, tan clara, tan concisa, los mensajes que llegan del mundo espiritual, de consuelo, las enseñanzas, las vivencias de aquellos espíritus sufridores, también en el libro de la justicia divina, sin necesidad de que nosotros lo experimentemos, podemos creerlo porque aparte que nos tienen esa misericordia con nosotros para traernos ese mensaje, también podemos darnos cuenta que es un ejemplo, es una guía para nosotros, para que cada vez hagamos las cosas mejor y evitemos en lo máximo pues cometer errores que nos lleven a un sufrimiento similar al que ellos han tenido que pasar. Y también dice que pues que hay muchos espíritas que en algún momento se han desviado, y entonces ¿cómo hacemos para saber si son buenos o son malos? Pregunta aquí. Y dice que es muy fácil reconocerlos porque obviamente se van a reconocer
como Piedad decía antes, en seres donde su vida fue un ejemplo, como hablaba de Francisco, su vida fue un ejemplo y fue tan conocido, tan seguido, tan reconocido su don, su capacidad de servir, de ayudar, de hacer caridad, de ser misericordia con todos, que esos comportamientos, lo que decía antes, ese ejemplo, esa forma de obrar es lo que va a permitir que los podamos identificar. Dice la respuesta: los reconoceréis porque enseñan y ponen en práctica los principios de la verdadera caridad, por la cantidad de afligidos a los que brindan consuelo, por el amor al prójimo, su abnegación y su desinterés personal. Entonces, la misión que tenemos nosotros, quienes nos consideramos que somos espíritas, es seguir estos ejemplos de estos seres que ya nos han abierto camino y nos han puesto incluso un punto de muestra, de guía para ver cómo podemos trabajar siempre adelante con el amor. Como Jesús dice siempre, sujetos a sus mandamientos, mandato de amar al prójimo como a sí mismos, de practicar siempre la ley de justicia, de amor y caridad con todos y con todo el tiempo, y sobre todo, como lo he dicho, que es muy importante, es que se vea en nuestro actuar, en la forma en que tratamos al otro, en que le hablamos, el saludo, dar las gracias, pedir el favor, esos pequeños detalles, porque muchas personas nos pueden escuchar, siempre nos escuchan, pero no olvidemos que siempre nos están viendo, y lo que ven es lo que realmente habla de lo que nosotros somos, no tanto lo que prediquemos, sino lo que hacemos. Entonces, esa es la gran misión, ser ejemplo. Gracias. Bueno, entonces agradecemos a Ingrid por estas enseñanzas del Evangelio en la tarde de hoy. En el chat no hay ninguna pregunta, dice muy acertadas reflexiones. Gracias, Ingrid, por su clase. Entonces, para terminar en la tarde de hoy, vamos a ver el video de invitación para la conferencia del próximo sábado y después le damos paso al cierre de la oración a Doris. Gracias.
Bueno, entonces agradecemos nuevamente a Piedad y a Ingrid por sus conferencias, por la exposición del Evangelio y le damos paso a Doris para el cierre de la tarde de hoy para la oración. No te escuchamos, tienes el micrófono apagado. Qué pena. Muchas gracias, María. Antes de iniciar con la oración, queremos darle las gracias a nuestras expositoras del día de hoy e invitarlos a que reflexionemos referente a estos temas tan importantes que nos han compartido tan maravillosamente nuestras queridas hermanas. Ahora sí, los invito a que cerremos nuestros ojos para dar gracias a nuestro amado Padre Celestial, nuestro amado y buen Jesús, al mundo espiritual, por darnos la oportunidad de poder haber asistido a estas hermosas conferencias, a esta hermosa clase, donde de verdad creemos que la doctrina de nuestro amado Padre Celestial abarca todo, absolutamente todo, que también damos gracias a nuestro querido Allan Kardec, que mañana se celebra el aniversario de su natalicio. Gracias por esas enseñanzas que nos ha dejado, ese legado que ha dejado a la humanidad. Gracias a todos los que se han hecho presentes del mundo espiritual y a todos nuestros hermanos que también se encuentran aquí presentes. Y le pedimos a nuestro amado Padre Celestial que todos nuestros hermanos en el mundo tengan techo, abrigo, comida y que llenen sus corazones de amor para que esta humanidad cada día sea mejor y que amemos a nuestros semejantes como son también los animales y las plantas. Te damos gracias, Padre, gracias, gracias. Y que así sea. Gracias, Doris, eres muy amable. Para todos y todas, pues les agradecemos por su participación, por su compañía y les deseamos una feliz tarde y un feliz fin de semana.